Bueno, abrimos ahora este espacio llamado la zona mixta, ¿no? Siempre cuando escucho la música esa, o no, Juanfran, me acuerdo de él. Y bueno, en este momento pues se abre el abanico. Y yo no sé vosotros, esta primera parte hasta que venga nuestra hermana a participar con nosotros, mm, no sé vosotros, pero yo abro esto diciendo, me he quedado con algunas preguntas que me gustaría profundizar en las respuestas con respecto a este capítulo de la vida de Jesús y lo que planteaba y lo que comentaba y con todos nosotros, nuestra hermana, al respecto de su experiencia y cómo ella fue aplicando en su vida, ¿no es cierto? Introduciendo este capítulo, esta parábola de Jesús. No sé vosotros con qué impresión o cómo os habéis quedado después de escuchar, ¿no es cierto?, este momento de reflexión, este sermón. Fundamentalmente yo creo que más que nada ha discurrido sobre repito, este capítulo de la vida de Jesús, en donde él, entre tantas parábolas, que obviamente es indudable que detrás de cada una de ellas Jesús dejó una gran enseñanza de vida para nosotros, encontramos la parábola de los talentos, que yo aquí en la versión que tengo se presta un poco a, yo tengo la versión, os aclaro la palabra, dice parábola del capital y los intereses. ¿Qué impresión os ha dejado a vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Qué Pues es? yo solo al principio antes de entrar en el tema, me gustaría destacar la ilustración del principio de la meditación de Isabel. Y es esa profesora mala que tuvo cuando ella estuvo estudiando danza, ¿no? Cómo ocurrió en ella tomar la determinación que si un día ella daba clases, haría que sus clases fueran extraordinarias y no tomar ese modelo erróneo y torturador de aquella profesora perversa que le tocó para recibir las clases. Así que debe de producir en nosotros cuando enfrentemos alguna cosa de estas, que nos produzca un mal rollo y decir, bueno, yo si tengo la oportunidad no repetiré este mal modelo porque esto no... Veo todo cómo la gente abandona, cómo sufre, cómo es maltratada, etcétera, ¿no? Así que antes de adentrarnos ahí en lo que es el tema de la parábola de los talentos, que es una parábola también por eso, ¿no? Por ahondar, enigmática de las de Jesús y a veces no muy bien estudiada y comprendida. Esther. Pues sabes que antes lo decía José también, la verdad es que el guión tiene una línea argumental, ¿verdad?, que va yendo en paralelo. Fíjate que Isabel nos dijo, fue una de las cosas que yo anoté así al principio, ¿no? Qué interesante esto, que insultamos la sabiduría de Dios con nuestras excusas. Antes hablábamos del esqueísmo, ¿eh? Y resulta que ella nos dijo esta frase, es muy interesante esto, ¿eh? Insultamos la sabiduría de Dios con nuestras excusas, y ahora hablaremos de cuáles son esas excusas, ¿no? Porque Dios es un buen amo. Tiene que ver también con lo que acabábamos de hablar en la escuela sabática, ¿no? El amo, el siervo, qué tipo de amo es, qué imagen tenemos de todo esto. Está todo maravillosamente relacionado. Y me quedo con una imagen. Luego iremos ahondando en todo lo demás, supongo, pero la he anotado porque me la voy a quedar, porque me parece una idea gráfica espectacular. Esto de que a veces nosotros somos estos que metemos dones multimillonarios en una lata de galletas. Hablaremos del capital y los intereses, pero qué imagen tan alucinante, ¿no? Sí. De repente es como meter todo el océano en un agujerito, ¿no? Estamos metiendo los dones multimillonarios de Dios en una lata de galletas. O pretenderlo. O pretenderlo, ¿verdad? Bueno, sí, lo escondemos ahí, como el talento ahí escondido, sin darnos cuenta del verdadero valor de esto. Y dejamos la lata de galletas en la despensa y aparentemente se nos caduca, ¿no? Y dices tú, wow, es verdad. Me han venido a la mente muchas imágenes muy chulas que le agradecemos a Isabel, porque son ideas que nos ayudan a visualizar la cuestión esta de mi talento, tu talento, lo que Dios me da, lo que puedo aprovechar y el interés que le saco. La verdad es que me ha encantado, es la idea. Me hace pensar. Me he acordado de un compañero de trabajo con el que hablamos mucho, él sabe, está en el mando opuesto, él se declara agnóstico, tuvo una educación católica y siempre me dice,
vosotros los protestantes os manejáis mucho por el dinero, la economía, el progreso. Siempre me acordaba de él cuando escuchaba. José Antonio, de momento si tiene algún speech, resérvalo para más adelante cuando la cosa esté más calentita. Una primera aproximación, ¿cómo has percibido? ¿Cómo percibo? ¿Qué quieres tú recalcar de primeras a bote pronto sobre lo que Isabel nos ha hablado? No tengo speech. La conclusión, la pequeña conclusión que he sacado es, para empezar, que todos somos millonarios. Que el Señor no ha dejado a nadie desprovisto. Que nadie puede tener la excusa de decir, Señor, es que a mí no me has dado nada con lo que trabajar. No me has dado ningún capital, citando tu versión que me encanta, Jorge, no me has dado ningún capital al cual yo pueda sacar unos réditos. Por lo tanto, esa excusa se nos acaba, porque al que más o al que menos tenemos un capital y no pequeño. Lo segundo que me ha llamado la atención y que si se interpreta mal puede ser muy peligroso, es algo que nos ha dicho Isa, que es que no tenemos que ser conformistas. Qué difícil es no ser conformistas, porque ya sabéis que en nuestra zona de confort es donde estamos mejor y se nos obliga a salir de esa zona de confort, y mucha gente podría sacar esta idea y decir, bueno, pues ahora me lanzo a hacer negocios o me lanzo a hacer inversiones y después a lo mejor que sea un desastre, pero si yo me guié por este versículo, ¿no? Y la verdad es que ¿acaso ser cristiano, acaso seguir las enseñanzas de Jesús hoy en día no es la máxima expresión de no ser conformista, de no estar ligados a la tradición, a lo que se dice, a la moda, a la ideología política de turno, sino que es ser de un gran inconformismo? Y bueno, ya habéis visto que... Tenemos aquí a la bailarina. Que ya tenemos aquí a Isabel, así que yo me callo y toda tuya, Jorge. Bueno, hola Isabel. Hola. Primero, mucho gusto, no nos conocemos, pero he estado aquí escuchando atentamente y lo que compartías con nosotros hoy, ¿no? Ya Antón hablaba que a él le llamó la atención, ¿no? Esa experiencia que tuviste con esa profesora. No era rusa, ¿no? No. No tiene nada que ver con Rusia, ¿no? Sino simplemente que yo he escuchado muchas veces la versión de que profesoras de ballet son muy exigentes, muy autoritarias, no, por eso pregunto un poco chascarrillo. Decía al principio, para que tú te vayas contextualizando lo poco que venimos hablando al principio, escucharte me ha dejado con preguntas, con ganas de profundizar más en las respuestas, ¿no es cierto? Un poco también por lo que acababa de decir José Antonio, yo veo que no soy el único. Entonces, hay una tradición aquí en la radio. No sé si José Antonio o Esther me ayudáis a recordar cuál es la tradición siempre en esta parte del programa, que es la pregunta clave y con que se abre al invitado, que es el que ha tenido a su cargo la meditación, el tema en el día. Bueno, pues por alguna razón, no sé por qué esa pregunta que suelo hacer al principio se ha hecho ya tradicional y es... Es un clásico. Pues dilo. Isabel, ¿por qué este tema y no otro? ¿Por qué nos has traído Sí, lo sabía. Sabía que me ibais a someter al tercer grado. O sea, este apartado se tenía que llamar el tercer grado. De todos los temas que hay en la Biblia, ¿por qué hoy? Pues, bueno, principalmente porque empezamos el curso, digamos, no sé cómo diría, evangélico este año. El curso, cuando empieza el curso, que empezamos ya con muchas... Eclesiástico, sí, ¿no? Perdón. Eclesiástico. Y necesitamos aportar a la Iglesia siempre nuestros conocimientos, lo que sabemos, lo poquito o lo mucho, siempre hay que aportar. Y me parecía, bueno, pues bien empezar así, exhortando a la gente a que, bueno, pues que trabajemos, que Dios nos ha dado unos dones y que van a ser seguros positivos en la Iglesia. Y quería más que nada, pues eso, aportar este granito de arena y aportar esta idea.
Es que se habla mucho de cobardía, ¿verdad? De que nos perdemos oportunidades para Dios por no correr riesgos, porque al final el que recibe el talento y lo esconde dice tuve miedo, ¿no? Entonces sí que es verdad que el miedo paraliza, y eso un poco puede suceder a aquellos creyentes que venimos con muy buenas intenciones a la iglesia, pero luego decimos, ¿y ahora qué hago yo? Y yo no, y entonces ya nos instalamos en la zona, nos vamos ahí arrugando y no hacemos nada por temor a no cometer algún error o a yo que sé, a equivocarnos. Pero sí que el miedo paraliza y que a veces no corremos riesgos con aquellos dones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Hace muy poquito me preguntaban a mí, antes del verano, ¡ay, qué bien que cantáis en el coro! Yo quisiera cantar. Pues seguimos siendo lo mismo de siempre. Y hay un montón de gente que me ha dicho que quiere cantar, pero no sé, le falta un empujón, le falta más micrófono, no sé lo que falta. pero Isabel, dime. Permíteme una aclaración, ¿no? Y es a tenor de lo que acaba de comentar Antón. Los riesgos. El hacer la voluntad de Dios siempre implica tomar riesgos. Pues sí, porque tú no sabes cómo va, o sea, solo lo sabes por fe, pero realmente tú no sabes cómo va a acabar. Entonces yo asumí, por ejemplo, tener un bebé, volver a tener a mi segunda hija, por fe, porque me daba miedo, pánico tener un segundo hijo que tuviera problemas con discapacidad, porque ya el primero ya venía con problemas con discapacidad. Quiero decir que hay un riesgo tan grande, da tanto miedo, pero al final dices, Señor, confío en ti, me pongo en tus manos, sé que los médicos me han dicho que no va a pasar nada malo, que todo va a ir bien, que no es genético, que esto fue pues un accidente, y al final pues tengo una hija maravillosa. No sé si tú sabes que mi hijo mayor tiene parálisis cerebral, fue debido al parto. Y eso cortó mi vida ahí, a nivel de tener más hijos, ¿eh? No cortó mi vida para nada, pero quiero decir en ese aspecto. Y a los 10 años, pasaron 10 años, hicimos pruebas y dijeron, no, esto fue debido al parto, no fue genético, no fue nada. Y de alguna manera te arriesgas también, o sea, es un riesgo. Hay que ser valiente, hay que decir, venga, vamos. Como tengas una mala experiencia en el mundo eclesiástico que te deje un mal sabor de boca, no vas a tomar el riesgo la segunda vez o te va a costar mucho si nadie te anima y nadie te apoya, ¿de acuerdo? Ahí ya digo, hay cosas que podemos hacer solos, pero hay otras que tenemos que hacer en equipo. Entonces, muy importante que no machaquemos a aquel que asume el riesgo y diga, vaya culto que has hecho hoy, o vaya canción que has cantado hoy tan mal, o vaya no sé qué, que no iba la música a la vez, hijo, qué desastre y tal. Oye, pues ten un poco de misericordia con aquel que se ha atrevido, que ha subido, que ha preparado un tema, que es la primera vez que lo hace, que su edad es joven, o cualquier eximente que puedas aplicarle, en lugar de sacudirle un estocazo que lo paralice de por vida eclesiástica. Hombre, pero también sumemos el matiz de que es verdad que un talento no trabajado también se queda ahí. Es decir, a la hora de cantar en un coro, a mí me encanta esto porque he cantado en coros durante muchísimo tiempo. Aquellos que cantamos en coros y cantamos en coros a voces, sabemos que hay muchas horas de ensayo que tienen que formar parte de tu programa, porque de lo contrario esto va muy mal. Y tú, ¿verdad, Isa? Y buenos días, que sabes lo que es bailar, ¿verdad? Sabes que sin ensayo, ¿verdad? No hay nada que hacer. Es decir, para tener un mínimo nivel y para mantener un mínimo nivel, pero para tener también flexibilidad en el cuerpo hay que hacer estiramientos y ejercicios. Es decir, hay una parte también de esfuerzo personal, de práctica, que tiene que ver con esa inversión. Es decir, el inversor, porque a veces claro, como hablamos de capital y hablamos de inversión o hablamos de intereses, nos da la sensación de que puede ser un ejercicio bastante pasivo. Tú le dices a alguien que se preocupe de invertir por ti y ya está. Y él hace ese trabajo y el dinero renta, pero tú no has hecho absolutamente nada, ¿no? Y aparentemente es algo que no implica esfuerzo. Pero aquí estamos hablando de cultivar nuestros talentos, estamos hablando de ponerlos en marcha, en funcionamiento y de utilizarlos. Y a mí se me ocurría una pregunta que también te traslado. Mientras estabas comentándonos esto, yo de hecho anoté 2 preguntas.
Una, ¿te pide Dios algo que esté fuera de tu alcance? Preguntado de otra manera, ¿los talentos que Dios ha depositado en ti están a tu altura? ¿O estás tú a la altura de los talentos que Dios ha depositado? Porque probablemente también tengamos a veces problemas de autoestima o de percepción propia. Yo no soy capaz de poner en marcha, yo no soy capaz de desarrollar ese don. ¿Es porque Dios no te ha dado un talento que esté a tu altura o no estás a la altura de tu talento? No sé si me estoy haciendo... Sí, no. A mí me encanta la pregunta que me has hecho, porque me estaba acordando de Moisés, lo que he dicho de Moisés. Uh-huh. Moisés tenía una discapacidad que era, ahora se dice decimos tartamudo, ¿no? Pero él sabíamos que había estado capacitándose en Egipto para ser luego quien fue, ¿no? Uh-huh. Pero como estuvo 40 años en el desierto, digamos que de alguna manera se le olvidó todo eso, ¿no? O lo tenía ahí. Quiero decir que no cultivó eso, no, nada más que tenía borrego a su cargo. Y yo creo que solo el Señor sabe si podemos o no. Es verdad que hay que ejercitar las cosas, pero ¿cuántas veces en otras iglesias tal vez más pequeñas hemos puesto a diaconisas o hemos puesto a tesoreros que no tenían ni idea y nunca lo habían hecho? Y luego con el paso del tiempo han sido maravillosos diáconos y maravillosos tesoreros. Yo creo que Moisés empezó su formación como el líder que Dios esperaba que sea cuando entró en el desierto, no en el palacio del faraón, cuando era educado según las costumbres, la ética y la moral egipcia, ¿no? Y no quiero dejar pasar otra pregunta, Isabel, que viene a colación de todo lo que estamos hablando. Dijiste en un momento dado, en tu momento de reflexión, la voluntad de Dios no es un seguro de vida. ¿Puedes explayarte un poquito más en esto? Sí, desde nuestra perspectiva no es un seguro de vida. Él es el alfa y la omega, Él sabe cómo vamos a terminar al final, pero desde nuestra perspectiva tú no sabes cómo va a acabar esto. Tú no sabes si vas a abandonar la iglesia o la fe o no. Entonces, por eso es un riesgo también. Por eso tenemos que luchar y por eso tenemos que salir a la batalla. Y por eso tenemos que estar todos los días preparados para lo que pueda venir. Pienso yo, no sé, eso es para debatir. Es muy interesante. A mí me vas a permitir que también conteste a la pregunta que nos ha hecho Esther. Y Esther, yo te voy a responder que sí. Que sí, el Señor... Yo también lo creo. El Señor muchas veces nos manda a hacer cosas que exceden completamente de nuestra capacidad. No porque pensemos que no lo podemos hacer y en realidad sí, es decir, no es un problema de autopercepción o de autoestima. Moisés y el pueblo de Israel, me encanta el ejemplo que has puesto en Moisés, y tirando de ese mismo ejemplo, Moisés y el pueblo de Israel no podían pasar, por mucho talento que tuviesen, el Mar Rojo. Moisés y el pueblo de Israel no podían pasar por el desierto con esos calores, con esas temperaturas. Ya sabes que los desiertos tienen temperaturas muy extremas, por el día muy calientes y por la noche muy frías, con escasez de agua, por supuesto con escasez de alimentos, con una cantidad muy importante de personas y de animales, con niños pequeños, con ancianos. No podían. El Señor, cuando pide cosas que exceden de nuestras posibilidades, de los talentos que Él nos ha entregado para cultivar, abre también la puerta. Así que es mi percepción, no sé si estaré equivocado, pero el Señor nos puede pedir cosas que excedan por completo nuestra capacidad. Pero también es verdad que como decimos aquí muchas veces, que al que el Señor llama, capacita. Y capacita simplemente para caminar por fe. Porque la capacidad que se le pedía a Moisés y a su pueblo era caminar por fe. Había agua, camina por fe. Que también se lo pidió al pueblo de Josué. Estaba el Jordán desbordado, camina por fe. Seguían ahí los gigantes, las fortificaciones que 40 años antes les habían hecho volver atrás, camina por fe. De lo demás ya me ocuparé yo. Y para mí esto es, los talentos son muy importantes, hay que desarrollarlos, pero amigos, todos tenemos uno.
en mayor o menor cantidad, pero todos tenemos uno en común, quiero decir, que es el de la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Si tú tienes 2 hijos y tienes 2 naranjas, le das una a cada uno, ¿no? Somos muy equitativos a la hora de repartir. Sin embargo, una de las cosas que ha dicho Isabel en su meditación es que Dios da según la capacidad. Y eso es una cosa que llama la atención en la parábola. Uno recibió 5, otro recibió, o sea, en orden decreciente hasta el que recibe 1, ¿no? Vamos a ver, yo tengo que tener la capacidad de admirar cuando una persona tiene una capacidad de la que yo carezco, y cualquiera puede admitir: yo canto muy bien, yo toco el instrumento muy bien, o yo construyo muy bien, o yo hago unos programas y unas presentaciones como las que hace Esther muy bien, ¿vale? pero hay personas que no, que tienen envidia o predicas como Isabel muy bien, ¿no? Claro, muchas gracias. Claro. Por ejemplo, voy a venir más. Todo como se ha dicho, con un hilo conductor, todo muy bien de principio a fin, ¿no? Entonces, lo primero es eso, o sea, reconocer que otros pueden tener más capacidades que tú, pero como tú has recibido algo de parte de Dios, utilízalo. No pienses que porque tú no puedas hacer esto o aquello que hace el otro, tú no tienes nada que hacer, tienes alguna participación que hacer. Que yo creo que al fin y al cabo es lo que de fondo está en el mensaje que Isabel quiere hoy compartir con toda la Iglesia. Y es, sea lo que sea, a la medida de la capacidad que Dios te ha dado un don, por favor, ponlo a trabajar, corre riesgos, no te pierdas oportunidades, porque hay alguien que se va a beneficiar con lo que Dios te ha dado a ti. Escuchando, releyendo la parábola de Jesús, ¿qué es importante? ¿La cantidad que Dios nos da o lo que hacemos con lo que Dios nos da? Lo segundo, obviamente. Claro, si no yo estaría, ya digo, envidioso del que tiene 3 y que yo tengo 1. No, lo importante es lo que yo tengo, y esa es la realidad. Este mundo es así, cada uno tiene una circunstancia, una genética que ha heredado, etcétera, ¿no? Y hay personas que van con el paso cambiado porque no saben ir al ritmo. Podemos decir una afirmación quizás que sea un poco escandalosa. No hay nada más injusto que la igualdad. No hay nada más injusto que la igualdad. Es decir, que tratar a todos igual. Tú no puedes tratar a un niño de 5 años como a un adulto de 40. Tú no puedes tratar igual. Yo estoy pensando en las clases en la clase que yo más odiaba en el colegio y en el instituto, educación física. La odiaba y los baremos eran los mismos para todo. No importaba que fueses el tío más atlético, alto, esbelto, tal, que el tío más gordo, rechoncho, que tampoco era mi caso. Yo era el palillo, tal. O sea, no importaba. El baremo era el mismo. Hay que saltar un mínimo de no sé cuánto, hay que correr esto en un mínimo de no sé cuánto. ¡Qué frustración! No hay manera más horrible de tratar a la gente que con igualdad. Por eso el Señor no nos trata con esa pretendida igualdad. A ti te doy 5, a ti te doy... ¿Por qué? Porque los puedes manejar y porque vas a ser feliz. Imagínate que yo tengo, y estoy seguro que yo soy de ese grupo, la capacidad de manejar 1. Uh-huh. Imagínate, y me dan 5. Menuda faena que me hacen. Si solamente colapso, mi vida va a ser un completo fracaso porque no voy a llegar. Y el Señor no me hace eso. Es que el Señor es un buen amo. Y somos nosotros los que creemos que sabemos más que Él. Es que me ha repartido el talento que no me corresponde. Es que le ha repartido al otro el don que yo quiero tener. Digo, no, ¿quién decide eso? Él decide eso. Entonces, claro, a veces nosotros somos los que querríamos reorganizar el tema y entonces o querríamos tener... Yo he escuchado esto a veces en la iglesia, incluso en el ámbito de la iglesia, Yo querría tener este talento, pero no lo tengo. Conocí a una persona que ha pasado mucho tiempo de su vida muy frustrada porque ella siempre decía en alto, yo querría tener el don del canto y no lo tengo. Aún así, se obstinaba en formar parte del coro y se organizaban unos líos tremendos. Pero claro, porque ella quería tener el don del canto, pero no lo tiene. ¿Y ser solista también? Sí, la verdad, era complicado. Pero, ¿sabes? Hay algo que sí que nos iguala y tiene que ver también con algo que nos comentó Isa, que me parece una idea muy interesante también. Hay algo que nos iguala. Tú nos dijiste, no desperdicies tu talento. Independientemente de todo aquello que hayas recibido, y últimamente hablamos mucho de desperdicio alimentario, ¿verdad? Porque somos una sociedad que desperdicia mucho y que no presta atención
a las migas y a lo pequeño, ¿no? Y no presta atención a lo mucho que se desperdicia. Es una idea muy chula esto de recordar que independientemente de lo que hayas recibido, no debes desperdiciarlo. Te lo ha dado Dios. Es importante, es valioso y puesto en sus manos puede tener mucho fruto. Y sin embargo muchas veces es posible que lo desperdiciemos también, ¿verdad? A mí me encanta recordar cuando era pequeña, no sé, bueno, Joaquín Sánchez, él es enfermero de ATS. Hoy mira, hoy no lo tenemos por el chat, pero todos los sábados nos escribe. Sí. Pues yo recuerdo que yo jamás conocí a alguien que le encantara y le apasionara tanto su trabajo, en el sentido de que iba a mi casa. Y me acuerdo que le decía a mi madre o a mi padre, mira, tenéis que comer esto, esto y esto, y tenéis que hacer esto y esto y esto. Y luego su mujer decía, y tengo un bizcocho que no lleva azúcar. Y a mí me apasionaba cómo era, o sea, desbordaba en talento. En que no solamente era de lunes a viernes su trabajo, sino que después te daba más. Y yo conocía a varias personas así, en Bilbao también conocía a varias que eran enfermeras, y es que les apasionaba no su trabajo, sino su conocimiento, lo que sabían. Yo creo que eso es doblar el talento. Sí, claro. Escuchándoos, ¿no? Y un poco cuando quieras, enganchando lo que mencionó un poco Esther, lo que acabas de mencionar, Isabel. Perdona que te interrumpa, Jorge. Es que Isa nos dice que tiene un compromiso y se tiene que ausentar. Entonces aprovechamos para despedirla, para darle las gracias porque el sermón nos ha encantado. Y nosotros vamos a seguir con la reflexión porque, bueno, hasta la una. Venga, pues hasta la próxima. Gracias. Discúlpame, Jorge. No pasa nada. No, y decía, un poco mencionando todo esto, porque como os dije, me quedaron muchas preguntas, ¿no? Para sacar lo mejor de todo esto para mi vida, ¿no? Y teniendo en cuenta esta parábola de base, ¿no? Yo estaba pensando mientras os escuchaba, Dios tiene que jugar con esta realidad, nuestra autonomía y nuestra libertad de decisión. Él nos propone, Él nos ofrece y Él nos da, pero claro, paradójicamente, yo siempre dije, Dios se limita en nuestra libertad. Si fuera por Él, jamás el pecado hubiese entrado en el mundo. Nos hizo criaturas libres porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, y ese es un ser que destila amor y libertad. Ahora bien, yendo al ejemplo de Israel, ¿no? Si nos ponemos a pensar, no era el plan de Dios los 40 años de peregrinación por el desierto. No. Dios les preparó de una manera impecable a un líder. El primer gran error de Israel fue mirar hacia atrás como la viuda de Lot y no mirar a ese líder que estaba enviado por Dios. Ese fue el primer gran error, ¿no es cierto? Y luego, cuando Moisés se ausenta, ellos en un tris, y eso es una llamada de atención muy fuerte para mí, Elena White siempre dice, debemos analizar la historia del pueblo de Israel nosotros como adventistas. Construyen una imagen y adoran a ese... Bueno, desde pequeño yo vi ilustración, era un becerro, no sé si era un becerro, el Hueyapis o qué, pero era un ídolo, no es cierto, un dios. Y al tomar esas decisiones, estaba claro, uno analiza, ¿no?, lo que Dios pensó. El pueblo necesita aprender lecciones que todavía no sabe. Es un niño, tiene que aprender. Y el aprendizaje le llevó a Dios a tomar el camino que era el más difícil para ellos, ¿no? Y varias veces, por eso si nosotros, a mí siempre me apasionó eso, el plan inicial de Dios. Si el plan inicial de Dios se cumplía, aún con los ancianos, aún con los niños, con las embarazadas, Israel, los hebreos no hubieran demorado más de 3 semanas en cubrir la distancia que los separaba de Canaán. Y sin embargo estuvieron 40 años. Cuando uno mira el mapa, se da cuenta que ellos estuvieron dando vueltas en círculo. Mientras aprendían de la peor manera, porque fue elección de ellos, quién era ese Dios. Entonces, ¿a qué apunto yo, no? Que indudablemente Dios nos da a nosotros la oportunidad, nos da los talentos, nos da una guía y un camino a seguir. Pero claro,
si yo de repente decido otra cosa, pues me meto en serios problemas, ¿no es cierto? Y Dios tiene que, no quiero usar la palabra no improvisar, no, Dios tiene que reajustar y resetear todo para que mi vida se vuelva a reencauzar. Y ese es una constante situación, pensando en mi vida, con la que Dios tiene que enfrentarse todos los días. Es decir, me ofrece esta posibilidad, me da esto, no lo hago, tomo de decisión, y Dios tiene que trabajar sobre eso para corregir siempre y cuando yo esté dispuesto. Entonces, yo creo que la parábola que Jesús nos dejó, y a eso quería yo un poco hablar de esta introducción, no llegar a ninguna conclusión, la parábola que utilizó Jesús, ¿a qué apuntaba? Porque claro, hay Antón lo dijo al principio, ¿no? Muchas cosas, si vamos a ser honestos, no sé qué dijo Jesús, por nuestro entendimiento limitado por el pecado, nos suenan a controversiales, ¿no es cierto? Y esta parábola, ¿a qué apuntaba realmente Jesús? ¿Cuál era la profundidad de la verdad a la cual quiere Dios en su momento y ahora nosotros hoy que lleguemos para entender la voluntad de Dios para nuestra vida con esta parábola? Yo pregunto, yo no he encontrado respuesta. Quisiera que meditemos todos juntos y veamos, ¿es los talentos, es nuestra relación, como mencionaba yo, con Dios, con lo que hacemos con lo que Él nos da o con la voluntad que Él trata de que nosotros sigamos en nuestras vidas? ¿Qué es? Yo creo que somos unos desconocedores de lo que poseemos. Al fin y al cabo, la educación a veces nos mete por vericuetos y luego te encuentras desempeñando pues una labor profesional que a lo mejor no es realmente tu vocación, o si lo es, pues que piensas que eso era todo lo que tú tenías que hacer. Y cuando tienes la oportunidad de estar desempeñando otras actividades a las que por valentía, fijaos, yo en mi caso yo he sido un niño muy tímido toda la vida. Toda la vida mi timidez ha sido, pues desde niño, ha ido conmigo. ¿Quién lo diría, caballero? Lo diría, ¿verdad? Pero oye, llega el momento en el que tienes que dar un paso y lo das y dices, oye, pues ha salido bien, ¿no? Y dices, nadie quería ser presidente del APA de los niños, entonces, pues yo si queréis, yo puedo, y en ese día en la reunión, pues yo te voy a decir, porque yo he sido, y yo te voy, y luego nadie te ayuda, nadie te echa una mano, pero te desempeña la labor bien. Oye, pues también para primaria, oye, para secundaria, pues se acaba hasta el final del instituto de presidente, pero bueno, circunscribiéndonos a la vida eclesial, pues también llegas a la iglesia, oye, ¿qué te parece si tú pudieras? Y yo, sí, tú. y así empiezas, y dices, oye, pues esto parece que lo puedo desempeñar. No es que tú digas que dices, oye, fíjate, ¿no? Que me podían condecorar. No, sino se trata de que eres capaz de hacer algo que no esperabas tú que pudieses hacer, ¿no? Anda, pues puedes ser el maestro de los niños, pues puedes ser el maestro de los jóvenes, pues yo qué sé, cualquier labor dentro de lo que es el ámbito eclesial, o como bien ha compartido Isabel, oye, pues que tienes unos conocimientos que sabes de cosas, de cocina, culinarias, que son buenas, que son sanas, las compartes y ya, pues, oye, pues pásame la receta, y eso lo hemos hecho todos, porque hemos visto de personas que sabían que habían hecho algo que les estaba bien y ya están haciendo algo, están compartiendo esos dones. Entonces, lo primero es a veces desconocimiento de que podemos, por eso de ahí la importancia de invitar a aquellas personas que llegan tímidas, que llegan inseguras, que llegan, pues al fin y al cabo es lo que Dios da. Tú tienes que ver a la persona que dices, que esta persona tiene que ser capaz de esto. Oye, la propones para un cargo y luego se desempeña muy bien. Cualquiera de nosotros iba a pensar que un día vamos a estar, pues, teniendo la oportunidad de estar en un programa, de hablar en directo, etcétera, ¿no? Pues, sin embargo, somos capaces, pues, por la gracia de Dios, como dice Pablo, muchas cosas he hecho, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta visión propia, pero también ajena. Y respetemos los dones que Dios ha puesto en las personas que nos rodean. Y oye, que están ahí por algo. Podemos discrepar, como decimos, podemos disentir, podemos opinar diferente, pero no hasta el motivo de la guerra o del enfrentamiento, ¿no? El caso es siempre edificar, como dice el pastor Bullón. Hay dos equipos, uno de construcción y otro de destrucción. ¿Tú de cuál eres? Vayamos a construir, ¿no? Bueno, a mí esta parábola me sugiere muchas cosas. No te voy a contestar, Jorge, porque
imagínate, yo no podría ni sabría contestarte aquellas cosas que tú todavía no sabes, pero yo puedo decir que al hilo de lo que decía Antón, una iglesia sana reconoce los talentos de los demás. Claro. Y los apoya y los promociona y ayuda a que se consoliden y se multipliquen. Una iglesia que no sea... Y digo iglesia, y digo empresa, y digo familia. Esto lo vemos un poco más en el mundo estadounidense, lo vemos un poco más a la hora de la empresa. En la empresa estadounidense, si tú en X años no has ascendido, es que no vales o no te consideran válido. Aquí en España puedes estar 40 años haciendo cosas estupendamente que posiblemente te mueras en ese mismo puesto. Y en nuestras iglesias y en nuestras familias, con relaciones sanas, qué mayor contento, qué mayor felicidad, qué mayor cosa agradable decir, tú vales, te hemos visto de cómo te desempeñas en esto y nos gusta y creemos que tú puedes. Digo en relaciones sanas, porque también puede ser que te nombren para 50 cosas porque nadie quiera serlo y porque te coloquen a ti el muerto. Esa es otra cosa diferente, sí, pero es verdad, sí, es verdad que la iglesia suele ser un vivero de talentos y de gente que decías, pero ¿cómo puede ser? Pues alguien le ha visto. Yo creo que esta persona vale para esto. Y al final, o que de la necesidad se ha hecho virtud, como nos decía Isa, en iglesias pequeñas que dicen, pues aquí tienes tanto que predicar como que barrer. Y al final, oye, pues mira, predicas y barres muy bien. Uh-huh. Que en una iglesia grande a lo mejor no te hubiesen dado la oportunidad, ¿no? Así que el Señor nos bendice con talentos, pero nosotros también tenemos que ser lo suficientemente generosos para que esos talentos que tienen los demás brillen, porque no brillan en nuestro detrimento, porque el camino que hacemos es común, porque la misión de la Iglesia es común, porque nuestro objetivo es caminar juntos. ¿Y no quieres caminar con los mejores? ¿No quieres estar al lado de las personas que están haciendo lo mejor para el Señor a tu lado? Y dices, oye, yo voy a conducir. Pero si no tienes carnet, no sabes. Pero si tú eres muy bueno en esto, ¿tú con quién vas seguro? Pues con aquella persona que lleva muchos años conduciendo, que no tiene multas, que sabes que no ha tenido accidentes y tal, pues va más seguro. Pues yo creo que es reconocer el talento, es otro talento. Y yo hago una aplicación algo distinta, porque para mí esta parábola no ha necesariamente significado una cuestión más enfocada en este sentido, ¿no? Quiero decir, al tema de el talento y el rédito, ¿no? O el talento y el interés. Yo creo que me lleva mucho más allá. Estaba pensando cómo resumirlo y yo creo que esta parábola es un antídoto contra la mediocridad, pero contra la mediocridad personal. Es decir, nosotros en general solemos también analizar toda esta cuestión en base a los resultados. Nosotros nos fijamos en el interés. Yo voy más lejos. Hila con algo que también decía Jorge antes, ¿no? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios... lo primero que me ha dado es la vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu temperamento? ¿Qué estás haciendo con tu carácter? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Verdad? Incluso con la capacidad que tienes para mover las manos, por ejemplo, para hacer algo. ¿Qué estás haciendo con tu cerebro? ¿Qué estás haciendo con todo aquello que ha sido depositado en ti? ¿Qué estás haciendo con tu fe? Como nos decía antes José. Tenemos tantas cosas que nos han sido dadas para hacer algo con ellas. ¿Qué estás haciendo? Pues esta parábola a mí me sirve como antídoto contra la mediocridad. No te quedes en el mínimo. Haz algo con lo que tienes, porque todos tenemos suficientes herramientas como para hacer un trabajo extraordinario, excelente. A nosotros los adventistas nos gusta hablar de la excelencia como concepto y como concepto educativo, y decimos que nuestras instituciones educativas fomentan la excelencia, que es todo lo contrario a la mediocridad. No te quedes en el mínimo, no te quedes en, respirar y nada más. Hay seres humanos que pasan por la vida respirando, nada más, comiendo y malamente durmiendo.
nada más, no hacen nada, no van en ninguna dirección, no buscan sacar lo mejor de lo que tienen, de lo que Dios les ha dado. Y para mí esto es muy importante y es algo que me actualiza. Y en ese sentido, a veces me da un poco de miedo que a veces efectivamente nos juzguemos, aludiendo a la generosidad de la que hablaba José, nos juzguemos en base al interés que aparentemente me ha dado esto. Cuando lleguemos allá, seremos conscientes realmente de cuánto tesoro había ahí y de cuánto impacto tuvieron los aparentemente pequeños dones en la consecución del Evangelio y de que Jesús viniera. Y nos vamos a sorprender, seguro. Así que trabajemos en contra de esa mediocridad, por favor. Sí, un apunte nada más, Jorge, y es que recordando la presentación que has hecho hoy y aplicándola a la parábola, a aquellos que negociaron y obtuvieron más talentos, ¿no? Yo veo como me gusta el lenguaje de signos. Ver que una persona se expresa y que tú puedes comprenderla, me gustaría aprender, cualquier desafío que tú te propongas, que tú consigues aprender eso o lo que sea, y que luego lo puedes usar para cualquier cosa que sea edificante en tu vida o la de otros, pues eso es lo que yo creo que es usar los talentos. Tú tienes la capacidad de aprender cosas nuevas, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú eres capaz de hacer esto, de hacer aquello? Claro que sí, ponte a la tarea y ya verás como si te das cuenta que ejercitándote eres capaz. Entonces, eso es lo que yo creo que es cultivar. No se trata de meterlo al banco y te dé los réditos, sino que con lo que tú eres, con lo que tú has dado, tú puedes llevar una bolsa de comida a alguien que lo necesite, o tú puedes hacer una visita a una persona que no pueda recibir, no pueda ya salir de casa. Yo qué sé, hay cosas que se pueden hacer y tú pones en marcha ese don que tú pensabas que no tenías y ha sido agradable porque no ha sido forzado, porque realmente te sale de dentro. Pues eso es, nada más. Dios necesita de las mujeres y los hombres talentosos que Él ha dispuesto para lograr, y me ha dado pie Esther, al llegar, dijo ella. ¿Al llegar a dónde? Y fíjense ustedes que en cada parábola Jesús empieza siempre con una frase. Igualmente, el reino de los cielos es como. Estamos hablando del reino de los cielos, ¿no es cierto? Y si nosotros no perdemos el norte, si nuestra brújula no se aloca, indudablemente viendo todo el árbol, nosotros somos peregrinos en esta tierra que vamos camino a esa tierra nueva, a esa vida nueva, a ese reset maravilloso que Dios nos tiene preparados. Para llegar ahí, Él necesita ciertas cosas de nosotros y nos ha dado las herramientas que necesitamos nosotros para aportar en lo individual y a nuestro prójimo, cómo llegar hasta allá, ¿no es cierto? Es ya la una de la tarde. Entiendo que tenemos que ir terminando, entonces os dejo a mis tres compañeros, cada uno de vosotros que deje un cierre para el tema de hoy, que bueno, que a mí personalmente me ha tocado en algunas cosas, me ha gustado muchísimo y que me ha llevado a pensar por qué tienes que intensificar aún más la relectura de la palabra de Dios, porque Dios tiene preparado cosas realmente maravillosas, pero siempre y cuando tú le entiendas y le conozcas. Pues yo tomo... Perdona, Antón. Sí. No, si quieres yo me lanzo. Yo tengo aquí una frase que me parece buena para poner mi punto final. Una frase de Isabel, que es que por miedo a equivocarnos perdemos oportunidades y luego solo ofrecemos excusas, ¿no? El es que. Así que no tengamos miedo a equivocarnos y aprovechemos las oportunidades de servir. Estupendo, me encantó. José Antonio o Esther. Esther, por favor. Adelante. Yo me quedo con la idea de no desperdiciar nuestros talentos. Hemos sido depositarios de dones maravillosos, así que pongámoslos en marcha. Ella nos dijo que somos lo más bonito a los ojos de Dios. Y deberíamos recordar eso a diario y trabajar sobre lo que Él nos ha dado, que sin duda es mucho más de lo que podemos imaginar. Amén. Espero que lo aprovechemos todos. Pues yo diría que somos millonarios. El que menos tiene 800.000 euros, así he entendido yo, y que, bueno, el Señor nos da
materia prima con la que trabajar. No nos ha tirado en este mundo desnudos, con las manos vacías, sin ningún recurso. El Señor, que tanto nos ama, nos ha capacitado para que vivamos en esta vida. Y cuanto más en sintonía estemos con el Señor, más de nuestros talentos vamos a descubrir, más los vamos a utilizar y más vamos a poder vivir plenamente. Así que a por ello. Amén. Muchas gracias, compañeros. Para mí, en lo personal, ha sido realmente una jornada preciosa, recreando mi mente, recreando nuestras mentes en Dios, en su palabra, en sus maravillosas verdades que son de beneficio para nosotros. Un saludo para aquellos que nos han acompañado en todo momento del otro lado de la pantalla. Que tengáis un buen fin de día y un mejor inicio de nueva semana en la compañía de nuestro amoroso Dios. Amén. Nos vemos por aquí. Feliz sábado y feliz semana. Feliz semana. Chao. Buscas corazones que no teman ir al campo